Hola amigos, un saludo a todos. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a subir la frecuencia de vibración, cosa tan importante para ese cambio de pensamiento que nos hace pasar del pensamiento dual al pensamiento de unidad. Vamos a ver cómo podemos subir esa frecuencia de vibración. Primero debemos hablar de qué es la frecuencia de vibración para saber cómo podemos subirla. Todo lo que existe en la vida es frecuencia de vibración. Ya sabéis que toda la materia está compuesta por átomos vibrando en determinadas frecuencias. Yo soy átomos vibrando a determinada frecuencia. Bueno, mejor dicho, yo no, mi cuerpo son átomos vibrando a determinada frecuencia. Todo lo que existe, no solamente la materia, sino también el vacío, es vibración. Y esto lo acaba de descubrir la ciencia hace relativamente poco tiempo. Por eso es tan importante unir toda la espiritualidad con la ciencia, unirlo todo. Porque cuando llegas a esa unión, a esa unidad, es como si tuvieras las fichas de un puzzle que te da determinada visión de la vida y la tuvieras esparcidas, ¿no? en esas fichas de puzzle, ¿no? Religiones, ciencia, toda esa sabiduría, cuando tú la empiezas a unir, todas las religiones, la ciencia, empiezas a obtener resultados, ¿no? A comprender muchísimas cosas y a tener ese cambio de percepción, ese cambio de visión de la vida. Eso es subir la frecuencia de vibración en principio. Es tu manera de ver la vida. No es lo mismo que venga yo y te diga, pues esto es así, y tú digas, vale, eso sería la fe. Hasta ahora hemos funcionado así, me lo creo y se acabó. Pero no lo siento, no lo vibro, no lo comprendo, no lo veo. Entonces es bueno que cada uno haga sus propias investigaciones al respecto hasta que lo sienta dentro, ¿no? Hasta que diga, pues sí, pues esto es verdad. ¿Por qué? Porque lo entiendo, porque lo comprendo y porque tiene mucha lógica. Y sí, eso se consigue si uno la espiritualidad, las religiones, si uno la ciencia, y entonces me doy cuenta y ahí va, pues es que tiene lógica, encaja todo perfectamente, ¿no? Bueno, para no irme del tema, el vacío tiene vida, todo lo que existe es una frecuencia. Si os dais cuenta, lo que nos dicen estas antiguas filosofías, el hinduismo y demás, al principio el sonido primigenio fue el Om. El Om. Eso fue lo que había al principio. Como nos dice la religión católica, al principio fue el verbo, el sonido. Ya sabéis, el sonido, las octavas de vibración, do, re, mi, fa, sol, las vibraciones, las dimensiones. Bueno, no me quiero tampoco ir mucho para explicar esto. El sonido primigenio, al principio lo que fue el verbo, el sonido primigenio, el Om, una frecuencia. El sonido es frecuencia de vibración. Son las ondas que nos vienen por el aire, ¿no? La información, tú oyes la radio, tú ves la tele, pero no ves esas ondas, lo que te trae esa información. Eso es consciencia, información, luz, energía, sonido. Yo creo que el nombre da lo mismo, pero nos estamos entendiendo todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esta mesa que tengo aquí? Porque son átomos vibrando también. Todo lo que existe son átomos vibrando en distintas frecuencias. ¿Qué es la diferencia entre esta mesa y yo? Porque esta mesa, en principio, parece que está muerta. Yo estoy viva. ¿Cuál es la diferencia entre esta mesa y yo? Pues el nivel del grado vibracional, la frecuencia de vibración. Porque la frecuencia de vibración está muy relacionada con la consciencia. A más frecuencia de vibración, mayor consciencia. Esta mesa no tiene consciencia. Esta mesa tiene una frecuencia de vibración muy lenta, muy densa, es muy denso, es muy duro. Entonces es lo que nos pasa con las piedras, el mundo mineral. Sabéis que en el mundo mineral están las piedras del carbón, que es de una frecuencia de vibración muy baja, y cuando esa piedra va evolucionando y se va puliendo, se convierte en un cuarzo, se convierte en un brillante, que son piedras, son minerales con una frecuencia de vibración más elevada, son pulidas, se va puliendo. Eso es lo que pasa con nosotros también.
Nosotros podemos elevar nuestra frecuencia de vibración de esa manera, puliéndonos a nosotros mismos, sacando ese diamante que nosotros llevamos dentro. La frecuencia de vibración es tu forma de ver la vida, tu visión, tu forma de pensar. Los pensamientos son vibración y no son inocuos. Tener mucho cuidado, intentar observar vuestros pensamientos. La vibración es una forma de sentir, una forma de comportarte. Sí que es cierto que tu frecuencia de vibración está relacionada con un sentimiento agradable por la vida, por un sentimiento de felicidad. Pero cuidado, porque un sentimiento de felicidad o de euforia lo puedes conseguir a lo mejor tomándote 4 vinos y estando de cañas con unos amigos y digamos con un sistema que te altere la percepción. Yo esto no lo veo porque, por ejemplo, este tipo de cosas lo que hacen en un principio es hacerte una falsa percepción de felicidad, porque no es real. El alcohol, por ejemplo, baja la frecuencia de vibración de un organismo. La frecuencia de vibración está relacionada con ese estado de felicidad intenso, innato, que te viene dado cuando cambias tu visión de la vida. Es lo que se llama la felicidad incausada, que no tiene una causa exterior. Me levanto así, punto. O sea, tengo como... es como cuando una persona es pesimista, eso es una frecuencia de vibración baja, y una persona es optimista, con una frecuencia de vibración elevada. ¿Cómo pasamos de una cosa a otra? Bueno, pues con este trabajo interior, que todas las terapias, todas las... bueno, en la psicología nos lo llaman así, el cómo liberar todo ese interior, todos esos enquistados, esas memorias de traumas enquistados dentro de ti, toda esa memoria que tienes, que has reprimido, porque no lo has sacado, porque por condicionamientos sociales estaba mal que yo fuera envidiosa, pues me he guardado ese yo envidioso dentro de mí y está ahí guardado en mi sombra. Este proceso de unidad, de cambio de pensamiento, de subida de frecuencia de vibración, está muy relacionado con hacer ese proceso de liberación interior, ese proceso de limpieza, ese proceso de quitarte capas como si fueras una cebolla, ese proceso de superar tus traumas, de iluminar tu sombra, de enfrentarte a esta sombra, porque ya sabes que tú eres el yin y el yang, que tú eres la luz y eres la oscuridad, estás hecho de las dos cosas. Y la realidad es que no hay que irse a la luz y uy, qué mala es la sombra, porque así hemos funcionado durante todos estos años y lo hemos hecho muy mal, porque cuando te vas a un lado estás creando el otro. ¿Por qué? Porque en un mundo donde prevalece la dualidad no puede existir la luz si no existe la oscuridad, no puede existir el calor si no existe el frío. Entonces el secreto, el centro, ese es el estado ideal, ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque los dos, tanto el bueno como el malo, como el blanco como el negro, son uno, vienen de un mismo ser. Ese ser somos nosotros en el microcosmos. En el macrocosmos funciona exactamente igual, es lo mismo. El macrocosmos es todo lo que nos rodea, y todo lo que nos rodea es frecuencia, y todo lo que nos rodea es vida. Por eso no podemos morir nunca, podemos cambiar el envase, lo que muere es tu cuerpo y tu percepción del yo. Esa figura es en Marvel porque está con esta familia, con esta vida, todo eso sí, pero eso es uno de tantos y tantos y tantos y tantos, porque tu esencia, lo que de verdad eres, no puede morir nunca. Al igual que no existe la muerte, no hay nada que esté muerto. Esta mesa, aunque aparentemente está muerta, no lo está, porque son átomos vibrando. Cuando se habla de la palabra muerte, se habla de inerte, no tiene vida, está inerte, no hay movimiento. Inerte, no hay movimiento. Si son átomos moviéndose, vibrando, ¿quién los está moviendo? ¿Cómo se mueven esos átomos? Ahí dentro hay vida, lo que hay es una frecuencia de vibración sumamente densa, sumamente baja y no hay consciencia. No hay ningún tipo de consciencia. Bien, para subir esa frecuencia de vibración, todo aquello que te conduzca a la calma, todo aquello que te conduzca a un estado de relajación,
pasear por la naturaleza, contacto con los animales. Si puedes ir descalzo, pisando la tierra, la arena de la playa, como se dice, abrazar a un árbol, pues sí, sentir la energía, no que tú le des energía al árbol, cuidado, sino que el árbol te la da a ti. Todo lo que te induzca a sentirte, a mirarte por dentro, a cambiar esa visión, ese cambio magnético, ese cambio de polaridades dentro de ti, que sería cuando el ser humano deja de mirar fuera, de proyectarse y de ver la vida por sus 5 sentidos, que son engañosos. Sobre todo la mente es muy engañosa. Si yo pongo aquí un 6, tú estarás viendo un 9 y yo estaré viendo un 6, pero los dos tendremos razón. Se trata de la visión. Tú estarás viendo una cosa y yo estaré viendo otra, y entonces yo me creeré que estoy en posesión de la verdad absoluta por lo que yo veo, me estaré fiando de mis ojos, y tú igual te estarás fiando de tus ojos, y ahí se puede entablar una guerra, un enfrentamiento, porque tú ves de una manera y yo veo de otra. Entonces eso es un choque, porque nos fiamos de nuestros sentidos, de nuestra visión, y los ojos son muy engañosos, más que la realidad es muy subjetiva, porque la realidad solo podemos verla mediante nuestro estado de frecuencia de vibración. Esa es la que ve, esa es la que no te va a engañar, tu frecuencia de vibración. Aumentar esta frecuencia de vibración es sumamente importante. A medida que aumentas la frecuencia de vibración, tu energía va subiendo, lo que se llama por tu columna vertebral. Ya sabéis que hemos hablado en otros vídeos, lo que es la realización, lo que es la alquimia interna, esa transfiguración o esa metamorfosis o ese cambio de percepción, que estamos hablando de lo mismo, que es pasar de ese pensamiento de dualidad a ese pensamiento de unidad. Pero eso yo no lo puedo hacer porque quiera, vale, pero ahora yo pues voy a coger y voy a concentrarme en ver unidad. Pues es que así no funciona. Ese cambio de percepción viene solo, viene comprendiéndolo, sintiéndolo y viéndolo. No viene porque lo hayas leído en un libro o porque lo estés escuchando en este vídeo. Viene porque lo tienes que sentir interiormente, porque tiene que ser real y lo tienes que asimilar y comprender y aceptar y verlo, sentirlo. Eso viene, ya te digo, con todo ese trabajo interior, lo que llaman iluminar la sombra, enfrentarte a tu sombra, excavar en tu inconsciente, ver lo que hay ahí, hacerlo consciente, hacer consciente el inconsciente. Sí, pues si soy envidiosa, si soy esto, soy lo otro, no reprimas nada, déjalo fluir, déjalo aceptar y empieza a realizar un trabajo interno. Esto es un proceso, esto es un camino. Sobre todo es muy importante la autoobservación, obsérvate, porque si tú te escuchas como hablas, hay mucha información de tu inconsciente, porque el inconsciente es el que te hace funcionar en modo piloto automático, en modo robot. Todas las decisiones que crees que tomas, que son espontáneas, mientras no estés en un estado de presencia, son guiadas por el inconsciente, por tu forma de ver la vida, y está condicionado por tus memorias, por todo lo que tú has pasado, por todo lo que tú has vivido. Si tú, por ejemplo, lo has pasado muy mal, pues tienes miedo, y entonces concibes a la vida como con el miedo. ¿Pero qué fue antes? ¿El miedo o pasarlo mal? Porque nos creemos, bueno, yo tengo miedo a que me pase esto en la vida, porque ya lo he vivido, pero es que es ese miedo el que te hace que te pase esto, porque el miedo es la frecuencia de vibración más baja que existe. Esa frecuencia de vibración, de esa preocupación, ay Dios mío, que no llego a fin de mes, va a conseguir que tú no llegues a fin de mes. ¿Por qué? Porque lo estás atrayendo con esa frecuencia de vibración. Piensa una cosa, todo lo que ves en el exterior es un reflejo de tu interior. Si tú tienes una frecuencia de vibración baja, tú vas a atraer a tu vida situaciones y experiencias de baja frecuencia de vibración. Lo vas a pasar mal. Si tú tienes una frecuencia de vibración elevada, vas a descubrir que la vida, según vas caminando por ella, se convierte en una aventura, y en una aventura donde hay muchos regalos para ti, hay muchas cosas maravillosas que te empiezan a suceder. Según vas aumentando tu frecuencia de vibración, cambia tu exterior,
Para esto tenemos que tener muy claro, y es muy importante, que asumamos la responsabilidad al 100% de nuestra vida. Al 100%. ¿Qué quiere decir asumir la responsabilidad? De que aceptemos que todo lo que nos sucede en nuestra vida lo estamos generando nosotros. Por la ley de atracción, todo, absolutamente todo lo que sucede en tu vida lo atraes tú. Por tu frecuencia de vibración. Las experiencias, tu realidad, la creas tú. ¿Hasta ahí llegamos? Pues sí, amigos, hasta ahí llegamos. Hasta crear nuestra propia realidad con nuestra frecuencia de vibración. Que tomar la responsabilidad al 100% es muy duro. ¿Por qué? Porque siempre estamos echando balones fuera. Lo que nos han hecho, lo que nos ha hecho el gobierno, lo que nos han hecho aquellos que vinieron y nos modificaron genéticamente, o lo que nos han hecho tales, o lo que me ha hecho mi vecino del frente, o lo que me ha hecho mi marido, o lo que me ha hecho... Siempre estamos con lo que me han hecho a mí, pero no aceptamos. Es muy difícil decir, bueno, es que yo lo he atraído, eso lo he atraído yo por mi frecuencia de vibración. Así que si esto ha pasado, es porque hay algo en mí que lo ha provocado. Por lo cual es muy fácil percibir y comprender que la mejor manera de cambiar el exterior es cambiando tu interior. De esta manera es muy, muy, muy fácil percibirlo, comprenderlo, entenderlo, visualizarlo, verlo. Desde tiempos muy, pero que muy lejanos, el ser humano ha intentado cambiar el exterior mediante el exterior. Por ejemplo, si no estamos de acuerdo con este sistema establecido, intentamos luchar contra el sistema, intentamos hacer manifestaciones, intentamos hacer cosas en contra de ese sistema. Y no nos damos cuenta de que una de las leyes universales dichas por Hermes, que es muy importante este tipo de conocimiento, porque al no tener este conocimiento es como vamos cometiendo errores por ignorancia. Pues al luchar contra este sistema, lo que estás haciendo es fomentarle, es trabajar para él. ¿Por qué? Porque lo que resistes persiste. Y al luchar contra esto, lo estás creando, le estás dando fuerza, le estás prestando tu atención, le estás dando tu energía. ¿Qué es dar energía? Allí donde pones tu atención. Si estás poniendo tu atención continuamente en el nuevo orden mundial, eso es lo que vas a crear, el nuevo orden mundial. Si estás luchando contra eso, ¿por qué no te enfocas en lo otro? Enfócate y pon todas tus energías en la creación, en crear, que es lo nuestro, crear. Somos creadores, crear algo nuevo, algo constructivo. Todas tus energías en lo constructivo. Y al otro, no le des tu energía, no le des tu atención. Y sobre todo, no le des tu miedo. Porque es que lo que ellos quieren es precisamente esto. Que tengas miedo, que vibres en una frecuencia de vibración baja, para que no puedas acceder a determinada información que está innata y que está dentro de ti y que va viniendo sola. Según subes tu frecuencia de vibración, no puedes acceder a ella mientras sigas condicionado por el miedo, por el rencor y por el sistema de pensamiento de lo que me hace el otro. Porque ese es el pensamiento dual, lo que me hace el otro. No hay otro. El otro eres tú. Solo hay uno en un universo lleno de espejos. Como dijo un amigo mío, somos uno, pero somos uno todos. Somos uno todos. Los políticos, los extraterrestres, los animales, todo es uno. ¿Vale? El pensamiento dual, lo que me hacen. El pensamiento de unidad, lo que yo proyecto. Porque todo lo que hay ahí fuera es un espejo. Y nada, subir la frecuencia de vibración, hacer ese trabajo interno, mirar en vuestro subconsciente. ¿Qué tengo que perdonar? Que en última instancia no hay nada que perdonar, pero bueno, para empezar a trabajaros ese amor por vosotros mismos, la autoestima, el perdón, no dejéis cosas pendientes. Imaginaros que mañana os morís, pues empezar ya a solucionar todo, no dejéis nada pendiente, conseguir esa paz interior, esos estados de relajación, ese autoconocimiento, esa autoobservación, observar vuestros pensamientos, y ahí iréis subiendo por esa escalera, la escalera al cielo. Venga chicos, que os quiero.